Imagínate por un momento que existe una técnica oculta que podría poner tanto tu mente como tu cuerpo en un tipo de reinicio. Suena raro, ¿verdad? Pero aquí estamos para explorar la intrigante cuestión de si el envejecimiento es realmente una realidad biológica ineludible o simplemente un error persistente que se ha colado en nuestra mente. Este video te llevará al corazón de las fascinantes investigaciones de Jacobo Grinberg, un científico que buscaba la clave para rejuvenecer más allá de cremas y rutinas de ejercicio. Y si piensas que esto es solo charlatanería esotérica, te vas a sorprender de lo claras, prácticas y sorprendentes que son estas conclusiones. Imagina que el reloj que escuchas tic-tac en tu cabeza cada día no es más que una proyección, una sombra que tú mismo has creado. ¿Qué pasaría si la fatiga, las arrugas y los dolores articulares no fueran necesariamente parte de la vida, sino más bien el resultado de una idea que hemos aceptado durante décadas? Muchas personas, sin dudarlo, creen que envejecer es algo natural, como si fuera una ley de la naturaleza, igual que la gravedad. Sin embargo, ya los sabios de antaño decían, la mente influye en el cuerpo, y ahí es donde encontramos la primera pista de que lo que llamamos envejecimiento es más apariencia que realidad. Si miramos con atención, encontramos pruebas por todas partes. Un corredor de maratón que tiene más de 70 años y que supera sin esfuerzo a competidores más jóvenes. Una mujer que a los 80 todavía enseña yoga a diario, siendo más ágil que muchas de 20, o un agricultor japonés que pasa de los 90 y sigue trabajando su campo con una mente despierta. Estas historias no son caprichos de la naturaleza, sino indicios de que el cuerpo responde a ciertas programaciones, y que estas programaciones se pueden cambiar. Imaginemos el cuerpo como si fuera un ordenador. Si tiene un sistema operativo viejo y lleno de errores, va a estar siempre tropezando, se va a colgar y va a perder velocidad. Pero si reinstalamos o actualizamos ese sistema, de repente, el mismo ordenador vuelve a funcionar a toda velocidad. Así es como nos pasa a nosotros. Las creencias que hemos adoptado desde que éramos pequeños funcionan como un software defectuoso. La buena noticia es que podemos reprogramar esos patrones en cualquier momento. Lo peor no es el paso del tiempo, sino lo que nos decimos a nosotros mismos de manera inconsciente cada día. Ya no soy tan joven. A mi edad, todo me duele. Esas frases son como pequeñas hipnosis que se filtran en nuestro subconsciente y moldean la idea del inevitable deterioro. Sin embargo, quien aprende a identificar esos susurros internos ya ha comenzado a romper la muralla de un destino que parece inquebrantable y de repente se abren nuevas oportunidades. La fatiga que sentimos por la tarde podría ser solo el resultado de una expectativa aprendida. La rigidez en los músculos al despertar tal vez no sea más que un recordatorio de nuestro cuerpo sobre un patrón que hemos mantenido durante años. En el momento en que empezamos a cuestionar estos automatismos, aparece una realidad completamente diferente. Nos damos cuenta de que la juventud no es solo una fecha en el calendario, sino una vibración a la que podemos acceder de manera consciente. Aquí es donde realmente comienza la aventura de descubrir que la ilusión del envejecimiento se desmorona en cuanto comprendemos su funcionamiento. Pero eso es solo la punta del iceberg, ya que un hombre se atrevió a no solo observar este fenómeno, sino a investigarlo científicamente y combinarlo con antiguas sabidurías espirituales. Y lo que descubrió lo cambia todo. Al escuchar el nombre de Jacobo Grinberg, se siente de inmediato esa chispa de misterio y fascinación. No era un investigador común, sino un explorador entre la ciencia y la espiritualidad, psicólogo, neurofisiólogo y al mismo tiempo aprendiz de un maestro chamánico. Esta combinación lo hacía realmente especial. En lugar de limitarse a hacer preguntas, se atrevió a desafiar la realidad misma. Afirmaba que nuestro cerebro teje un campo que determina cómo percibimos el mundo y nuestro propio cuerpo. Imagina este campo como una red invisible que conecta todo. Según la teoría de Grinberg, no solo se genera la percepción en este campo, sino también lo que llamamos realidad física. Esto implica que si alguien está convencido de que es viejo, esa creencia se proyecta directamente en la estructura de su cuerpo. No es de extrañar que los primeros cabellos canosos y las arrugas no aparezcan simplemente por sí solos, sino que son acelerados por las expectativas colectivas. Es realmente fascinante. Grinberg buscaba respuestas no solo en laboratorios, sino también en las montañas de México,
donde se encontraba con chamanes que realizaban curaciones que ningún médico podía explicar. Allí se dio cuenta de que los rituales y la conciencia podían alterar patrones en el campo neuronal, haciendo que las personas de repente se sintieran sanas o llenas de energía. Para él, no era un truco de magia, sino una prueba de que la realidad se puede moldear. Quien reprograma el campo también transforma su propio cuerpo. Claro que esta forma de pensar no le ganó solo aliados. La comunidad científica no estaba dispuesta a tomar en serio sus ideas. Eran demasiado revolucionarias, incómodas y no encajaban en los esquemas tradicionales. Pero esa era precisamente su fortaleza. Se atrevió a construir puentes entre mundos que parecían incompatibles. Y siempre volvía a la misma afirmación. El envejecimiento es como un código que se puede reescribir. La historia se vuelve aún más enigmática con su desaparición repentina. Un día, Jacobo Grinberg simplemente se esfumó, como si el propio campo que describía lo hubiera tragado. Hasta el día de hoy, hay leyendas sobre lo que le sucedió. ¿Lo habrán secuestrado? ¿O se habrá retirado por su cuenta? ¿O acaso cruzó una línea que la mayoría no puede ver? No importa cuál sea la respuesta que prefieras, la huella de su conocimiento permanece como un mapa que todos pueden utilizar. Y precisamente este mapa nos lleva a la pregunta de por qué desde pequeños tenemos una imagen del envejecimiento como algo débil y frágil. Así como una semilla se siembra en la tierra, la sociedad empieza a inculcarnos creencias desde muy temprana edad. Pero, ¿cómo influyen estas marcas invisibles? ¿Y por qué tienen tanto poder? Desde que somos niños, escuchamos frases que se convierten en cadenas invisibles que limitan nuestro pensamiento. Espera a que seas mayor, o eso ya no es para tu edad. Al principio, esas palabras parecen inofensivas, casi como una broma. Sin embargo, si se repiten lo suficiente, se incrustan en nuestro subconsciente y se transforman en órdenes silenciosas. Sin darnos cuenta, comenzamos a anticipar precisamente eso: debilidad, olvidos, dolores, y para nuestra sorpresa, el cuerpo responde obedientemente a estas instrucciones que no son conscientes. Echar un vistazo a la sociedad revela lo potente que es esta programación. La publicidad muestra a la juventud como un tesoro escaso, que solo se puede conservar con cremas, pastillas o tratamientos costosos. Al mismo tiempo, se presenta la vejez como un declive: arrugas, enfermedades, soledad. Quien tiene esta imagen constantemente en mente, la asimila sin darse cuenta en su campo neuronal. Con el tiempo, el cuerpo empieza a interpretar este código colectivo y a vivir el envejecimiento como una realidad. Además, está la influencia del lenguaje en el día a día. Un comentario casual como "ya estás muy viejo" puede parecer insignificante, pero actúa como un ancla hipnótica. Cada vez que se repite, se refuerza la programación, hasta que se convierte en parte de nuestra identidad. Uno empieza a encasillarse en ese papel, como un actor que ha memorizado un guión. Sin embargo, este guión se puede reescribir en cualquier momento, solo hay que atreverse a elegir nuevas palabras. Es realmente interesante ver cómo la cultura moldea a generaciones enteras. En sociedades donde se asocia la edad con sabiduría y fortaleza, las personas suelen mantenerse saludables y activas por más tiempo. Allí no se escucha eso de que ya eres muy viejo, sino que es el momento de que empiece tu verdadera madurez. Este cambio de perspectiva lo transforma todo. El campo neuronal recibe una señal diferente y el cuerpo sigue un patrón distinto. Es como si se activara un interruptor. Por supuesto, la gran industria se beneficia de lo contrario. Se generan miles de millones al convencernos de que la juventud se desvanece y que solo se puede recuperar a través de productos. Esta sugestión mantiene viva la ilusión, y nosotros mismos la sostenemos al repetirla sin pensar. Quien se da cuenta de esto empieza a comprender que el envejecimiento es mucho menos un destino biológico y más un programa cultural. Y aquí surge la pregunta clave: si el envejecimiento está tan influenciado por creencias internas y externas, ¿qué pasaría si cambiamos radicalmente esa percepción? Aquí es donde entra la perspectiva innovadora de Jacobo Grinberg, que nos muestra cómo nuestra percepción no solo moldea el mundo que nos rodea, sino que también influye en el estado de nuestro cuerpo. Imagina que tu forma de ver la vida no es solo un filtro, sino un constructor que va creando tu realidad ladrillo a ladrillo. Eso es precisamente lo que subrayó Jacobo Grinberg. La percepción no es un simple acto de observar,
sino un proceso activo de creación. Si alguien ve la vida como una serie de pérdidas, inevitablemente atraerá más de eso. El cuerpo está atento, responde a cada creencia y utiliza esa información para formar sus células. Así, un pensamiento se convierte en un programa biológico que puede ser destructivo o curativo. Lo curioso es que la ciencia moderna está respaldando cada vez más esta idea. Los efectos placebo demuestran cómo una simple creencia puede aliviar el dolor, acelerar la cicatrización de heridas o incluso debilitar enfermedades. Por otro lado, el efecto nocebo muestra cómo las expectativas negativas pueden generar síntomas. En otras palabras, el cuerpo responde a lo que creemos que es cierto. Y si esto es así, podríamos ver y experimentar el envejecimiento de una manera totalmente diferente. La primera dificultad es darnos cuenta de la programación invisible que tenemos. Cuando escuchamos constantemente que la energía disminuye con la edad, adoptamos ese patrón casi sin darnos cuenta, pero en el momento en que identificamos ese patrón, pierde su poder. A veces, solo necesitamos tener un momento de claridad para entender que no estamos cansados porque nuestro cuerpo sea débil, sino porque nuestra mente lo ha anticipado. Ahí es cuando comienza el proceso de liberación. El siguiente paso es tomar una decisión consciente para reemplazar el programa antiguo por nuevos códigos. En lugar de pensar pierdo fuerza, podríamos decir mi cuerpo se renueva cada día. Estas palabras no son solo frases vacías, funcionan como llaves que abren nuevas puertas en nuestro campo neuronal. Si las combinamos con una imagen clara en nuestra mente, el cuerpo empieza a moldearse según esa imagen, así como las plantas se orientan hacia la luz que perciben. Se puede practicar esto incorporando pequeños experimentos en nuestra rutina diaria. Por ejemplo, fíjate en ti mismo la próxima vez que subas unas escaleras. ¿Escuchas en tu interior algo como, uff, esto va a ser cansado, o a mi cuerpo le encanta este movimiento? La diferencia puede parecer mínima, pero es lo que determina si subes las escaleras con facilidad o con pesadez. Momentos cotidianos como estos son el terreno donde la percepción y el cuerpo se influyen mutuamente. Y aunque esta comprensión es bastante poderosa, surge la pregunta, ¿qué herramientas pueden ayudarnos a impactar conscientemente nuestro campo neuronal? Porque solo tener claridad no es suficiente. Necesitamos métodos que hagan que el cuerpo se adapte a un nuevo ritmo de inmediato. Aquí es donde la respiración entra en juego, no solo como una simple función, sino como la primera y poderosa base del rejuvenecimiento. Respirar, algo tan natural que apenas se le presta atención. Pero ahí radica el secreto. Lo que está en constante movimiento suele ser subestimado. Greenberg describió la respiración como un puente entre el cuerpo y la mente, una herramienta que puede influir directamente en el código del envejecimiento. Aquellos que respiran de manera superficial y apresurada mantienen al cuerpo en un estado de alerta. Las hormonas del estrés inundan el sistema y las células entran en un ciclo de desgaste. En cambio, las respiraciones profundas y conscientes abren una puerta hacia la renovación y la regeneración. La ciencia aporta pruebas sorprendentes. Con solo unos minutos de respiración profunda, se puede reducir la presión arterial, calmar el corazón y activar el proceso de autocuración. En términos prácticos, en lugar de recurrir al siguiente café, uno podría simplemente sentarse durante un par de minutos, cerrar los ojos y dirigir la respiración de manera consciente hasta el abdomen. Inmediatamente, el ritmo interno comienza a cambiar. El cuerpo entiende, el peligro ha pasado, es momento de reconstruir. Así, cada ejercicio de respiración se convierte en una inversión en la juventud. Lo más interesante es la pausa entre inhalar y exhalar. Ese pequeño instante en el que no sucede nada y a la vez todo es posible. Las tradiciones antiguas consideraban ese momento como un espacio sagrado, donde la mente se aclara y se puede reprogramar el campo. Quien se detiene conscientemente en esa calma, le envía al cuerpo el mensaje de que la vida no es una lucha, sino un flujo. Y es precisamente en ese flujo donde las células comienzan a orientarse hacia la renovación. En la vida diaria, esto se puede practicar de manera sorprendentemente sencilla. Por las mañanas, antes de levantarse, se pueden tomar 5 respiraciones profundas, manteniéndolas de forma consciente y soltándolas lentamente. O en momentos de estrés, simplemente hacer 3 rondas de inhalaciones profundas,
pausar brevemente y exhalar el doble de tiempo. No se necesita ningún equipo, ni esfuerzo, solo atención. Después de unos pocos días, se empieza a notar más energía, una mente más clara y un cuerpo que responde de manera más fresca. Muchos no se dan cuenta de cuán profundamente el aliento influye en nuestra historia interna. Una persona que suspira constantemente, sin quererlo, está compartiendo su carga y pesadez. En cambio, quien respira de manera profunda y rítmica refleja confianza y vitalidad. La respiración actúa como un narrador interno que envía señales al campo neuronal. Si esta historia cambia, también lo hace el guión del cuerpo, y el aliento es el punto de partida. Así como los pulmones requieren pausas, la mente también necesita momentos de quietud para rejuvenecer. En esos instantes en que los ruidos y pensamientos se apagan, comienza una segunda base de la renovación. Es una fuerza que, aunque silenciosa, tiene un impacto enorme. La calma. En un mundo que nunca se detiene, la verdadera tranquilidad se siente casi como un lujo. Por todas partes hay voces, pantallas parpadean y las noticias se persiguen unas a otras. No es de extrañar que nuestra mente suene como un mercado abarrotado. Sin embargo, este mismo desorden acelera el proceso de envejecimiento. Las células nerviosas se agotan, la memoria sufre y el cuerpo entra en un estado de estrés constante. Sin embargo, el silencio no es simplemente un vacío, es alimento para el cerebro, un manantial de juventud disfrazado de simplicidad. Hay investigaciones que demuestran que con solo unos pocos minutos de silencio consciente en el día a día se pueden provocar cambios medibles. Nuevas células nerviosas empiezan a desarrollarse. Las conexiones entre distintas áreas del cerebro se fortalecen. Por lo tanto, quien se toma el tiempo de parar un momento, le está ofreciendo a su mente un programa de rejuvenecimiento que ninguna pastilla podría reemplazar. Greenberg lo veía como una puerta a un campo de información universal, un espacio donde la sanación y la claridad son algo natural. Claro que el silencio no se trata solo de la ausencia de ruidos. La verdadera calma es escuchar de manera consciente, hacer una pausa en la que uno se encuentra a sí mismo. Muchas personas temen este instante porque emergen pensamientos reprimidos. Pero ahí es donde se encuentra el verdadero tesoro. Si se observa esa corriente interna en lugar de rechazarla, se genera una sensación de ligereza. El cerebro se reorganiza de manera similar a un ordenador que realiza un reinicio profundo. En la práctica, esto se puede integrar fácilmente en la rutina diaria. Antes de ir a dormir, simplemente hay que dejar el teléfono a un lado, bajar un poco la luz y dedicar un par de minutos a escuchar la propia respiración o, durante la pausa del almuerzo, dar un paseo sin música ni charlas, solo disfrutando del sonido de los árboles. Pequeños momentos de silencio son suficientes para limpiar el campo neuronal y ayudar al cuerpo a recuperarse. Curiosamente, las culturas antiguas ya conocían estos secretos. Monjes, yogis y chamanes pasaban horas o incluso días en silencio. No lo hacían como una forma de escapar, sino como un método de sanación. Sabían que en esos momentos se accede a un espacio donde mente y cuerpo pueden renacer. Hoy en día, la neurociencia respalda lo que estas tradiciones han practicado durante siglos. El silencio rejuvenece, tanto por dentro como por fuera. Sin embargo, un cuerpo que permanece inmóvil es como un instrumento que se llena de polvo en un rincón. El silencio trae claridad, pero sin movimiento, la energía vital se estanca. Por eso es fundamental contar con la tercera clave del rejuvenecimiento, que es una forma de movimiento que va más allá de simplemente hacer ejercicio. Un cuerpo inmóvil se asemeja a un río cuyas aguas están quietas, turbio, pesado y sin vida. En cambio, el movimiento es como agua fresca de manantial que purifica todo el sistema y lo hace vibrar. Pero aquí no se trata de un entrenamiento rígido o de seguir rutinas estrictas. Greenberg mencionaba el movimiento como un ritual, una acción consciente que sintoniza el cuerpo con el entorno. Cada gesto, cada paso, puede convertirse en una oración de vitalidad si se realiza con atención. Imagina bailar de manera espontánea en la sala sin música, solo siguiendo el ritmo de tu propia respiración, o estirarte por la mañana no como una obligación, sino como un despertar ritual. Este tipo de movimientos son mucho más que hacer deporte. Se abren canales, se rompen viejos patrones y se conecta el cuerpo con su vitalidad original. Es como si se limpiara el óxido de un instrumento antiguo
y se recuperara su sonido completo. Además, el movimiento tiene un impacto profundo en el cerebro. Estudios en neurociencia demuestran que al realizar movimientos de manera consciente, se generan nuevas conexiones neuronales. Bailar, practicar qigong o tai chi no solo activa los músculos, sino también la creatividad, la memoria y las emociones. Así que, si se entiende el movimiento como un ritual, no solo se reprograma el cuerpo, sino también el campo neuronal que da forma a nuestra realidad. Un buen ejemplo se encuentra en culturas que consideran el movimiento como una práctica sagrada, los bailes de tambores africanos que llevan a las personas a un estado de trance o los suaves movimientos de tai chi en parques chinos. Todo esto son rituales que envían juventud y presencia al entorno. Aquí no se trata de estar en forma, sino de fluir con la vida misma. Y este río tiene la capacidad de detener el envejecimiento o incluso revertirlo. En la vida cotidiana, esto podría manifestarse de la siguiente manera. En lugar de levantar pesas en el gimnasio, simplemente mueve tu cuerpo de manera intuitiva por la mañana. Estira los brazos, haz círculos con la espalda, da unos pasos descalzos sobre la hierba. Quien realice estos movimientos con conciencia activa, energías que tienen un impacto más profundo que cualquier dieta. El ritual supera a la rutina, y ahí radica la diferencia entre un simple ejercicio y una verdadera rejuvenecimiento. Sin embargo, por muy poderosa que sea la actividad física, solo es una parte de la ecuación. ¿De qué sirve respirar, encontrar silencio y bailar si el lenguaje mismo está en nuestra contra? Las palabras son vibraciones, órdenes dirigidas al campo, y su poder puede destruir o crear. Aquí se revela la siguiente clave para el rejuvenecimiento: la fuerza de las palabras. Las palabras no son solo sonidos simples, son vibraciones que penetran profundamente en el tejido de nuestro ser. Cada frase que decimos sobre nosotros mismos actúa como una orden para el cuerpo y la mente. Voy envejeciendo. Suena inofensivo, pero es como una clave que activa el código del deterioro. Por otro lado, las frases positivas abren nuevas puertas. Mi cuerpo se renueva cada día, ajustando el campo neuronal hacia la vitalidad. La lengua no solo es una forma de expresión, sino también una herramienta. Que las palabras realmente afectan la materia lo demuestran experimentos sorprendentes. El investigador japonés Masaru Emoto mostró cómo los cristales de agua se moldean según las palabras que se pronuncian. Se observa armonía con palabras cariñosas y caos con las duras. Dado que nuestro organismo está compuesto en gran parte por agua, se puede intuir el poder que tiene nuestro lenguaje sobre él. Cada repetición potencia el efecto hasta que se incorpora en nuestra biología. En nuestra vida diaria, a menudo nos damos cuenta de esta mecánica solo cuando se vuelve en nuestra contra. Una persona mayor que repite constantemente que su memoria va en declive está programando su entorno para manifestar precisamente eso. Él podría darle la vuelta a la frase y decir: mi mente está despierta y clara para establecer un nuevo ritmo. Las palabras son como semillas. Pueden empezar de manera invisible, pero con el tiempo, de ellas surge toda una realidad. El secreto radica en 3 elementos: presencia, emoción y repetición. Una frase que se repite de manera mecánica se queda débil. En cambio, una frase que se expresa con sentimiento y atención clara se hunde profundamente en el campo. Por eso, muchas tradiciones espirituales utilizan mantras, oraciones o afirmaciones. Son palabras estructuradas que dirigen el campo neuronal hacia nuevas direcciones. Cualquiera puede empezar a hacerlo de inmediato. Anota 3 frases que describan la juventud que deseas. Por ejemplo, emito energía. A mi cuerpo le encanta moverse. Mis células se renuevan. Dilo por la mañana al despertar y por la noche antes de dormir, con convicción y una sonrisa interna. Apenas pasó un tiempo, la atmósfera, la energía y al final también su cuerpo empezaron a transformarse. Sin embargo, las palabras tienen un impacto mucho mayor cuando se combinan con experiencias vividas. No hay nada que inspire más que una historia donde se unen el lenguaje, la respiración y el movimiento, y precisamente eso es lo que tenemos ahora. La travesía de un anciano que de alguna manera parecía haber retrocedido en el tiempo. Se cuenta sobre un hombre mayor cuyo cuerpo ya mostraba las huellas del paso de los años. Sus pasos eran pesados, su respiración superficial y sus pensamientos a menudo estaban envueltos en confusión.
Los médicos le habían sugerido que aceptara el curso natural de su vida, pero él no estaba dispuesto a resignarse a que su existencia se convirtiera en una espera por el deterioro. Así que decidió empezar a probar con ejercicios sencillos: respiración, silencio, movimiento, palabras, nada complicado, solo pequeños rituales cada día. Después de unas pocas semanas, comenzó a notar cambios que lo sorprendieron a él mismo. Su respiración se volvió más profunda y su sueño más reparador. Se despertó con más energía y se dio cuenta de que sus rodillas, que le habían dolido durante años, de repente se sentían más ligeras. Los amigos que lo veían le decían: «Te ves diferente, más vivo». No era un milagro, sino el resultado de una reprogramación consciente. El anciano comenzó a reescribir su propia historia. Lo más conmovedor fue el cambio en su mente. Donde antes había pesadez y confusión, ahora reinaba la claridad. Podía recordar memorias que creía olvidadas. Redescubrió el placer de aprender y sintió una ligereza mental que no había experimentado en décadas. Frases como «estoy despierto» o «mis pensamientos son claros» se convirtieron en sus compañeras diarias y su cuerpo respondía con una fidelidad sorprendente. No es que de repente volviera a tener 20 años, pero parecía más joven, irradiando una vitalidad que tocaba profundamente a quienes lo rodeaban. Su piel se transformó y sus ojos volvieron a brillar. Sobre todo, su perspectiva hacia la vida cambió. En lugar de aislarse, comenzó a vivir de manera activa. Reía más a menudo y hasta se animó a buscar pequeñas aventuras nuevamente. El tiempo parecía haber perdido su control sobre él. Esta historia no es solo un caso aislado, es un ejemplo vivo de lo que sucede cuando la respiración, el silencio, el movimiento y las palabras se combinan. El anciano demostró que la juventud no es un momento fijo en el calendario, sino una frecuencia que cualquier persona puede alcanzar. Mostró que la conciencia es más poderosa que cualquier estadística sobre el envejecimiento, y por eso su relato es tan valioso para todos nosotros. La verdadera pregunta es: ¿qué nos impide dar esos mismos pasos? La respuesta es sencilla: más allá de la decisión de intentarlo. Y aquí es donde llegamos a un punto crucial. De una historia inspiradora surge un llamado directo, una invitación para que cada uno de nosotros emprenda su propio camino y viva su transformación. Ahora llega el momento en el que todo se vuelve personal. Las ideas no son solo teoría, necesitan ser puestas en práctica. El espectador debe darse cuenta de que no tiene que esperar a que ocurra algún milagro. Las herramientas ya están en sus manos. La respiración, el silencio, el movimiento y las palabras no son secretos que se encuentren solo en monasterios lejanos. Son llaves cotidianas que cualquiera puede usar de inmediato. Y ahí es donde radica la fuerza de este mensaje. Comencemos con un experimento sencillo. Durante 7 días, respira de manera consciente durante 5 minutos por la mañana y por la noche. Quien lo intente, notará rápidamente cómo su cuerpo se relaja y su mente se aclara. Si se combina esto con un pequeño momento de silencio, tal vez mientras te cepillas los dientes o esperas el autobús, se empiezan a crear pequeñas islas de renovación en la rutina diaria. Pasos pequeños, gran impacto. El movimiento complementa este ritual de manera divertida. No es necesario correr un maratón o levantar pesas para sentirse más joven. Con solo mover los brazos por la mañana, estirar suavemente la espalda o bailar descalzo durante 3 minutos por la noche es suficiente. Estas acciones, que parecen simples, son en realidad códigos que reorganizan nuestro campo neuronal. El cuerpo capta el mensaje: estoy vivo, estoy aquí. Además, el poder de las palabras solo se manifiesta cuando se practican de manera constante. Podrías escribir pequeñas notas con frases como: estoy lleno de energía, mi mente está clara, mis células se regeneran. Colócalas en el espejo, en la nevera o en la pantalla de tu móvil. Con cada repetición, el mensaje se asienta más profundo, hasta que deja de ser solo una frase y se convierte en una forma de vida. ¿Qué sucede después de una semana de esta práctica? Muchos comentan que sienten una ligereza notable, duermen mejor y tienen más calma en su día a día. Es como si hubieran presionado un botón de reinicio. Por supuesto, se requiere constancia, pero los primeros cambios llegan rápido, y lo mejor de todo es que no solo recuperas energía, sino que también sientes que vuelves a tomar el control de tu vida. Al final, solo queda una invitación: dejar de ser un espectador
y convertirte en el creador de tu propia historia. Este video no presenta un sueño inalcanzable, sino un camino claro. La conciencia marca el tiempo, no al revés. Y es precisamente aquí donde se abre la puerta hacia un futuro que no está dictado por los calendarios, sino por la decisión de vivir con juventud. Todo lo que has escuchado se reduce a una verdad sencilla. Tu cuerpo no es un prisionero del tiempo, sino un reflejo de tus creencias internas. La respiración, el silencio, el movimiento y las palabras no son secretos complicados, sino herramientas cotidianas que puedes usar de inmediato para experimentar la juventud como un estado y no como un número. La elección es tuya. ¿Te quedas como espectador de los viejos patrones o te atreves a escribir tu propio guión? El poder de rejuvenecer tu vida comienza en este instante, justo aquí, justo ahora.